Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo aquí realizo un tarot interactivo si antes de que termine este año te va a venir el amor. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Yo quiero dedicar este interactivo para mis solteros y solteras. Y muchísimas gracias, sobre todo si para que este canal siga existiendo y pueda hacer más interactivo, es muy importante que te puedas suscribir, regalarme un like. También si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web, mi web también la web Coffee, donde estoy por aquí abajo ofreciendo mis servicios actuales. Y también si quieres hacer un donativo también por PayPal, muchísimas gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, también búscame por yuneta.tarot por Instagram y por Facebook, que es normalmente donde estoy más activa. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, la Cenicienta, y opción número 2, la Ariel. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1, la Cenicienta. O la opción número 1, ¿qué te viene en el amor? ¿Qué te viene en el amor? Suscríbete y regálame un like y comenta. Vale, ya me están dando bastante información. A mí lo que me está diciendo el tarot es que viene, antes de finalizar este año, te viene una persona interesante. Si la pregunta es que podáis establecer una relación, yo lo veo más cara el año que viene. Sí que sois dos personas que me gusta porque las conversaciones van a ser claras, vais a saber lo que queréis. Tampoco te veo en una época, tanto tu futura pareja como a ti, que seas como pudoroso o esto no lo digo, esto sí, sino yo lo que estoy canalizando, ¿no? Que ya tienes como una trayectoria, que ya sabes cómo te ha ido en el amor, tanto bien como mal. Y dices, no quiero repetir historias, sé lo que quiero, mi tiempo es oro, mejor también por trabajo, tienes a lo mejor el tiempo limitado. Y estás en un periodo también, ¿no? De que quien conoces, pues quieres invertir tu tiempo, tu dinero en alguien que merezca la pena o en alguien de calidad, ¿no? Yo siento que en la primera cita, tanto ambos vais a tener claro de decir, vale, yo quiero una relación estable, vamos a conocernos y vamos a ir poco a poco, pues construyendo algo que merezca la pena, ¿no? Si merece la pena, sí, y si no, no. O sea, que sois muy claros y directos. Sí que es verdad que puede que esta persona la puedas conocer. No veo que esta persona te llegue por redes sociales, sino algo que trabajáis en el mismo sector. Puede ser cliente en el trayecto hacia el trabajo, puede ser también que la puedas conocer en el descanso si vas a un sitio siempre fijo o a través de alguien. Lo típico, mira, vente que luego he quedado con tal o vamos a salir de copeo, como digo yo, que va a venir tal y a mejor esta persona la conozcas a través de alguien, de algún amigo o también de algún compañero de trabajo. Por ahí van los tiros, como se dice aquí en España. También me marques que es una persona que no es tacaña. Siento que también que has podido tener con otras parejas
que han podido ser tacaños, es decir, ¿no? Que invito, pero yo a ti no te invito porque siento de que te estás como digo, te ha llegado el comentario también de alguna expareja de no quiero que me tomen el pelo, así que cada uno a medias, ¿no? Que me parece estupendo, pero que si yo te invito también, esa persona también, ¿no? Un poco. Sí que también siento de que es una persona que tiene una estabilidad, económicamente le va bastante bien. Vamos, que tiene la vida resuelta. Eres una persona que sabes lo que quieres y no estás dispuesta, como digo yo, a que te toren ni nada. Sí que es verdad que es una relación que yo siento que a priori os vais como a conocer, os vais a gustar físicamente. También vuestra manera de pensar. Siento que las conversaciones van como directas, fluidas. Puede ser que nunca o desde hace tiempo no has conectado como alguien, la persona que te entra. Es una persona mente totalmente nueva. Si es una persona que has estado pensando o tienes en mente, voy a escribir por algo una historia pendiente que quedó en el pasado, pero por circunstancias no surgió, no. Puede ser con la persona que estás preguntando a alguien del pasado, esta persona o se esté divorciando y no está en el momento adecuado para tener una relación o no está preparado emocionalmente para darte lo que tú quieres, una relación. O no termina aún como de soltar a la ex o algo por ahí, o no es totalmente clara, ¿vale? Si estáis preguntando pensando en alguien concreto del pasado. O a lo mejor habéis recuperado la comunicación, desde algún tiempo hubo un descanso, un break, pero no, con la persona del pasado no termina. Siento de que algo te decepcionó que no tiro. Yo siempre digo, cuando algo no funcionó, por algo sería. A lo mejor no sería el momento y ahora sí, pero no siento de que sea vuestro caso. Es una persona totalmente nueva. Es que me lo marcan mucho las cartas. ¿Lo ven los enamorados? Totalmente. Me lo confirman de que antes de que termine el año, esta persona llega a tu vida. Obviamente y me sale la emperatriz, ¿no? También, yo siempre digo, todo es energía, ¿no? Si tú estás cerrado al amor, por mucho que a lo mejor tú intentes conocer o no te va a parecer, si tú estás abierta y siento de que estás en el momento adecuado para abrir tu corazón, esa persona aparece. Llámalo el universo, Dios, pero tu equipo de luz moverá todos los hilos para que esa persona aparezca en tu vida. Sí que es verdad que también a lo mejor, si has estado como a lo mejor también porque me están hablando mi equipo de luz, que te diga este mensaje para algunos. Tampoco no te preocupes si llegas un tiempo solo, sola y has entrado como. A ver, ¿cómo lo digo? Como en el rol de es que el amor no existe, no he estado preparado. Te has tomado como unas vacaciones en el amor, ¿no? Y llevas un tiempo solo, meses, lo que sea, incluso años, no pasa nada, no te ha pasado nada, sino llámalo destino, llámalo como tú quieras, pero necesitabas a lo mejor estar solo sola, ¿vale? Y por eso me sale la carta de la emperatriz y de los enamorados. A lo mejor en trabajar en alguna carencia que puede ser que viene de la niñez, adolescencia, inseguridades, ¿no? Que a lo mejor es un periodo que tenías que pasar tú en soledad para encontrar a mejor esa iluminación, por decirlo de una manera, para estar tú bien. Y hoy en día, gracias a todo eso, ¿no? El abrirte hacia el amor, ¿no? Siento de que también, puede ser también que en un pasado has podido rechazar a alguien porque
te daba miedo a lo mejor abrirte, a mostrarte como tú eres, el que te tomasen el pelo, no te tomasen en serio, ¿no? Abrirte también a tu mundo, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor tú tienes tu estabilidad, tus hábitos, etc., ¿no? Y cuando entra alguien nuevo, sobre todo que dormimos, es que hacemos todo con la pareja, ¿no? Por decirlo de una manera, si hay convivencia, ¿no? Y claro, también entrar a alguien en nuestra vida, en nuestro mundo, también cuando vas cumpliendo edad cuesta un poco, ¿no? Porque tienes tus manías, esto, lo otros, ¿no? Y te ha dado como miedo a abrirte, pero eso yo creo que ya como que lo dejas ya en un pasado atrás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lo ves? Transformación, soledad, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo? Pues eso siempre me gusta barajar siempre delante vuestro y sobre todo suscríbete y regálame un like. Has pasado por una gran transformación. Yo no lo veo tampoco de algo de amor que te ha podido marcar, sino alguna carencia que viene desde la adolescencia, niñez. Llevas un tiempo en soledad, tenías que pasar y por eso a lo mejor no has conocido a esta persona. Lo ves apego al pasado. Sigo diciendo, si es alguien del pasado, no. Opción número 1, no. Es una persona totalmente nueva. Lo ves, esta persona es una persona que viene a transformar tu mundo a mejor, ¿no? Sí que es verdad que tú también eres una persona como más quieta, más pausada. Y esta persona pues le gusta estar más activo, pero encontrar como un equilibrio. Sí que es verdad que también puede ser una persona que le guste hacer planes, pero también se va a adaptar a ti, porque tú eres una persona también, ¿no?, que más hogareña, está en tus cosas, hacer cosas de pareja, en el hogar, hacer esto, lo otro. Te gusta como fluir hacia la vida y eso es una persona que tu futura pareja va a aprender de ti y se va a adaptar bastante a ti. Pero cuando conozcas a esta persona tampoco que no me haya pedido de salir ni nada, no, yo siempre digo, más vale conoceros que no ir rápido, que te ponga el anillo o te pidas de salir y que luego esta persona cuando ya te tenga se baje la guardia y ya lo tenga hecho, no. Por eso a mí me gusta sobre todo y lo que canalizo, lo que me dice también, ¿no?, el universo, Dios, llámalo como tú quieras, ¿no? Que más vale que esta persona os gustéis, que haya conquista, ¿no?, en que te conquiste, que os conozcáis bien, qué es lo que queréis, porque es una persona que luego, si tú vas a formar algo, es con la persona que vas a estar 24 horas, es la persona que va a estar durmiendo contigo, que a veces más vale que luego digas, hostia, con quién estoy, ¿no? Y que más vale que lo conozcas bien, poquito a poco que os vayáis conociendo, y ya verás que antes de primavera estaréis saliendo. Pero yo sé que para algunos no vais a poneros etiquetas, o sea, vais a tener como exclusividad tanto uno como otro, ¿no? Pero que os vais conociendo. Siento también que es una persona alta, que le gusta cuidarse, y morena más bien, y ojos marrones, tanto chico como chica. Puede ser signo Sagitario, Libra. Veo mucho sobre todo signo de aire, Géminis, Libra y Acuario. Es una persona muy mental, es una persona también espiritual que le gusta meditar, es una persona agradecida, no es para nada tan materialista, sino él le gusta pasar más momentos contigo, ¿lo ves? Dedica tiempo a la autoestima, ¿no? Sois personas también que vais a trabajar tanto en la autoestima, pero ambos dos como pareja. Qué bonito. ¿Lo ves? Deja el pasado atrás. Es una persona totalmente nueva. Es que me lo marcan mucho, que dejes el pasado atrás, porque si tú estás pendiente de alguien del pasado,
esta persona no te viene. Opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2. Qué bonita opción, me ha encantado canalizar la energía de vuestra futura pareja. Aparte con estas cartas de anime que me las compré el otro día y ya, como sabéis, soy una gran fanática del manga, del anime, sobre todo del sector vampiro. Me súper encanta y wow, las he disfrutado. Y bueno, vayamos por Lariel. Hola, opción número 2. ¿Quién te llega en el amor para mis solteros y solteras? Opción número 2, suscríbete y regálame un like. Y si quieres una sesión privada conmigo, por aquí, abajo pincha para ver todos mis servicios. ¿Qué te llega en el amor? ¡Wow! Dulce tentación. Yo definiría esta opción número 2, dulce tentación. Vas a ser su tentación ambos. Yo lo que siento que vais a tener un flechazo cuando os conozcáis. Sí que es verdad que es una persona que no vive por tu ciudad, pero que bueno, que tampoco no está ni lejos ni nada. Puede ser de otra comunidad o a lo mejor a 1 hora, ¿vale? O sea, no es una relación a distancia, no, para nada. Que tampoco la diferencia de distancia no va a ser ningún problema. Es una persona que llega a tu vida con fuerza, calmada. Puede ser que viva frente al mar o por río, montaña, que donde viva esta persona, desde su ventana, ¿no? Tenga vistas hacia la naturaleza, hacia un río. Eso es una señal que es la persona adecuada. Es una persona que le gusta vivir en entornos cerca de la naturaleza, rural, pero tampoco no desconectado del mundo. En ciudad no le gusta el bullicio. Pero que bueno, que hoy en día también hay gente, yo es que en la ciudad es que necesito vivir porque lo tengo todo a mano. Bueno, también hoy en día, para mí no, supuestamente, ¿no? Yo, por ejemplo, compro cartas por la web Etsy o por otros lados, o también por Amazon. O sea, tampoco me supone ningún problema porque más hoy en día que lo tenemos todo a mano, ¿no? Existe Amazon y que, jolín, ¿no? Que, o sea, que tampoco va a ser ningún problema. Y más hoy en día que pues, se puede comprar todo por online, que hay gente... Es que yo lo necesito todo a mano, ¿no? Pues, jolín, tampoco es un poco de adaptarnos, ¿no? Que tampoco va a ser ningún problema. Y dulce tentación, ¿eh? Esta persona te va a encantar, tanto físicamente como su forma de ser. Es una persona muy sexual. Incluso eres una persona que llama mucho la atención y siento de que tú misma ni te lo crees. Eres una persona que entra en un autobús y sabes llamar la atención sin tú hacer nada, la atención de hombre, o si eres incluso de mujeres. Aparte eres una persona que llamas mucho la atención y eso le va a encantar a tu persona especial. ¿Por qué? Porque eres una persona que hoy en día eres una persona clara, directa y sobre todo le va a encantar tu manera de pensar y esa seguridad que tienes. No te dejas influenciar por los demás. Es decir, pues yo pienso así ni yo voy a opinar esto por estar conectada a ese grupo de personas, familiar, amistades, lo que sea, ¿no? Tú tienes tu propio criterio, hablando se entiende la gente, pero que no eres una persona que se deje influenciar
ni por las élites, ni por el mundo de lo que está pasando, no, sino que tienes tu propio criterio. Yo soy fan de ese estilo de persona porque yo me considero también así. Eres una persona también que si es sí, es sí, si es no, es no. O sea, ya está. Has trabajado mucho en tu amor propio, en tus propios criterios. ¿Trabajo te ha costado? Sí que es verdad que no dejas entrar a cualquiera en tu mundo. También te invito a que veas opción número 1 porque vas a conseguir mucha información también de tu futura pareja. Puede ser que esta persona te llegue en invierno porque me lo marcan mucho. Puede ser también de que os conozcáis mucho de vidas pasadas, incluso si te estás pensando en hacer alguna meditación de vidas pasadas. También te recomiendo el libro del psiquiatra Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Buah, para mí yo me he leído todos y buah, me han encantado porque también aprenderás mucho de temas de vidas pasadas, te lo súper recomiendo. Y si te estás pensando en hacer alguna regresión de vidas pasadas, hazlo porque vas a coger información de tu futura pareja. O incluso también me sale el diablo, ¿no? Que a lo mejor, también porque es una señal que tuvieras que ver este interactivo, ¿no? De que a lo mejor necesitas sanar algo en concreto de una persona en concreta. Yo lo veo más referente a un hombre que te ha podido marcar mejor en el amor o amistad, lo que sea, ¿no? O a lo mejor necesitas sanar algo y cuando sanes esta persona te llega o hacer esta regresión de vidas pasadas. A lo mejor sanas algo en concreto también de vidas pasadas y conoces a esta persona. Yo, por ejemplo, he hecho alguna meditación de vidas pasadas y yo la verdad que me he visto, incluso cuando he hecho viajes astrales, también he canalizado mis vidas pasadas y gracias a eso también he podido sanar ciertas cosas o verme en vidas pasadas que la verdad que para mi vida actual me han solucionado también la vida y he movido hilos de negativo a positivo. Lo que sí también es importante, ¿no? Que sí que es verdad, puede ser que llegues a una etapa de que no socializas mucho, que si no eres una persona que te gusta como mucho salir, también esta persona la puedes conocer por redes sociales, en alguna aplicación que hay que son interesantes o incluso a lo mejor también te puedes apuntar en algún grupo, yo qué sé, ¿no? Para aprender coreano, inglés, japonés, si te gusta mucho el anime. O hacer ruta, yo qué sé, los domingos a la montaña por Facebook. Puedes conocer a esta persona también. Va por ahí los tiros. Lo que sí me dicen que es una persona también totalmente abierta. Lo ves, mantén el corazón abierto. Es decir, sí que es verdad que eres una persona que ahora actualmente tienes abierto tu corazón para enamorarte. Es una persona también que te ha costado, lo ves a por ello porque es que vas a conocer a esta persona antes de que te finalice este año. Pero tienes que estar abierta a conocer gente, a salir también, ¿no? Un poco a irte a zonas nuevas. O también por redes sociales, te proponen esto de decir, venga, bye. Y es una manera también de conocer a personas y conocer a la persona exacta que debe de llegar a tu vida. Y puede ser signo del Libra o Aries. Lo que sí también estoy canalizando, ¿no? Que es una persona que no viene de ninguna carga del pasado, ni ex, ni nada. Tú tampoco. Siento ya de que el pasado ya lo has dejado atrás. Tampoco siento de que mires a alguien del pasado o te acuerdes de cierta persona. Y sí, no, o sea, eso como que lo has dejado atrás, ¿no? Porque vemos a esta persona, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿no? Y ya dejando atrás el pasado. Como que está abierta.
su corazón a enamorarse de nuevo, ¿no? Ya por ello y tanto. Lo tienes claro. Una persona nueva, nada del pasado. Y tu persona especial también, ¿eh? Nada de mochilas antiguas ni nada. Puede ser también con la persona que des, y es otra señal, que la puedas reconocer, que es una persona que ha estado durante muchos años, entre 7 o 8 años, con su expareja. Incluso puede ser también que estuvieron a punto de comprometerse o pasar por el altar, pero que no llegaron porque se terminó el amor, ¿sabes? Que terminaron bien, pero que luego cada uno también tiene su vida. No es una persona que tenga cargas de hijos. No, no lo veo. Ni tanto el grupo como uno, grupo número 2. Lo veo, eres una persona que te das tu valor, tu sitio. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, el otro día vi a un chico que me encanta, ¿no? Que vive en Corea. Es de aquí de Barcelona, ¿no? Y lleva un tiempo, no sé cuánto, viviendo en Corea, súper majísimo. Y él es homosexual, ¿no? Pero es que me encanta cómo cuenta él su vida y tal, ¿no? Y las amistades que va haciendo y tal. Y él decía, ¿no? Que había conocido por redes sociales a un chico. Y bueno, que él tenía claro que él es de relaciones estables, que no quiere ir de flor en flor, ¿no? Y entonces por la otra persona también, no sé qué. Bueno, total, que se ve que tuvieron varias citas, ¿no? Y bueno, se ve que lo hicieron, pero que el otro al final, pues estaba hablando con otros chicos por internet, ¿no? Y claro, él dice, yo es que puedo ser muy tóxico, muy de esto, pero yo quiero exclusividad, yo quiero, si conozco a alguien, pues ya iremos viendo, ¿no? Y el chico pues había borrado de las redes sociales, que solamente pues quedaba con este chico. Claro, no estaba de acuerdo cuando él decía, es que yo soy muy tóxico. No, si tú sabes, yo siempre digo, si tú conoces tu valía, sabes lo que quieres, mantente ahí, ni eres tóxico ni nada. Yo lo definiría que es una persona que sabes lo que quieres y punto y mantente ahí, que si la otra persona puede que te toree o que lo ves Tauro, ¿no? Mejor dicho, te toree o sabes que tú quieres esto, pero la otra persona no te va a dar lo que tú desees o quieres, pues ahí no es. Aparecen banderas rojas, pues por más que te guste. Claro, el chico dices que habla muy bien el inglés, es alto, me encanta, o su forma de ser, pues las conversaciones pues han ido fluyendo, pues puede dar el caso de que te puedas sentir a gusto con esa persona, pero si tú, por ejemplo, quieres exclusividad y quieres conocer a alguien, quieres una estabilidad, pero la otra persona, por más que te pueda gustar o llamar la atención, pues ahí no es, por mucho que fastidie, ¿no? Pues yo siempre digo, algo mejor pues está por llegar. Lo que sí también físicamente siento de que es una persona alta, morena y ojos marrones. Si es chica le gusta como también hacerse looks diferentes, teñirse incluso el pelo rojo, azul, porque me viene mucho, incluso verde, ¿eh? Que le guste también el rollo anime, al manga, otaku, cosas de estas. E incluso en un futuro que puedas viajar con esta persona a Japón. Porque te encante mucho, pues a lo mejor la gastronomía, la cultura, el rollo manga, que lo has visto, pues como yo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Muchísimas gracias por todo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.